Bonjour Marisela, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bonjour, muy buenos días a todos. Soy Federico Binel, director de la Alianza Francesa de Barranquilla y director del Festival Quillart. Quillart es un festival de arte urbano que se creó en 2015, creado por la Alianza Francesa de Barranquilla y la Asociación Troy de Lyon, con un grafitista francés que se llama Cartoine y con el apoyo de la Fundación Lienzo Urbano. Este año contamos también con el apoyo de la Cámara de Comercio, con justamente esta ponencia, esa charla que vamos a tener. Y tenemos el festival, tiene los patrocinios del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Barranquilla y el apoyo de una empresa de pintura que se llama Coverfield. Entonces, este festival, bueno, este festival invitamos artistas internacionales y artistas nacionales y locales de Barranquilla a pintar. Este año, por la cuestión de la pandemia, estamos trabajando con el talento local y hay mucho talento a nivel local. Pero en el festival no se trata solo de pintar paredes, también tenemos toda una parte académica donde justamente tratamos de formar, de capacitar a esos artistas para que puedan vender su arte, que puedan moverse en el mercado del arte, y es el tema que vamos a tratar hoy, porque ya vemos que en Francia conocemos artistas, aquí en Barranquilla hemos invitado artistas como Opare, que es un artista urbano francés, que tiene un éxito increíble, está vendiendo pinturas, cuadros a más de 20.000 euros, 30.000 euros, y entonces es posible en Francia, es posible en Estados Unidos, es posible, y hay un potencial muy fuerte también aquí en Colombia, y queremos justamente saber cómo lo pueden hacer esos artistas para poder ir adelante con su arte, que sean reconocidos como artistas, pero también reconocidos desde un punto de vista financiero. Entonces, quiero agradecer realmente a la Cámara de Comercio, Juan Manuel Quintero, que está con nosotros, y a la Fundación Pintuco por hacer posible esa ponencia de Camilo Fidel López de Vertigo Graffiti. Él es abogado, tiene más de 11 años trabajando con el arte urbano, es director de Distrito Graffiti. Espero que además con esa modalidad virtual finalmente podemos alcanzar gente en Barranquilla, pero un público más allá de Barranquilla, como lo decía Marisela. Entonces, bienvenidos a todos. Espero que disfruten de esta ponencia y le voy a dejar la palabra a Marisela. Merci. Gracias, Frederic. Bueno, entonces estamos en este evento que hace parte de la agenda académica y eventos alternos de la sexta edición del Festival Quillart. Como bien lo decía Frederic, está en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla, y escogimos esta temática porque también nuestro interés es que, digamos, apoyar el sistema creativo de la ciudad y que sigamos creciendo como una industria creativa, y vamos a explorar de la mano de Camilo qué nos falta, qué tenemos, qué potenciales tenemos. Entonces, le voy a dar la palabra a Camilo para que él se presente, les cuente un poco quién es y de dónde viene su experiencia, y que nos cuente sus palabras que tiene preparadas para hoy. Gracias, Marisela. Primero que todo, agradecer la invitación a la Alianza Francesa Quillart. En este momento estoy en Riohacha, en La Guajira. Estamos haciendo un proyecto de creación colectiva de murales con unas casas de mujeres empoderadas. Ha sido un proceso muy, muy bonito, pero la base de Vertigo Graffiti es y ha sido Bogotá. Ayer hablaba con Marisela y quiero contarles a todas las personas que nos están escuchando que más allá tal vez de proponer certezas o de darles
palabras definitivas sobre el mercado del arte y el graffiti, les voy a compartir más bien un par de lecciones que hemos tenido en los 6 años de ejercicio de la Galería Vertigo Graffiti, que a raíz de la pandemia tuvo que mudar a lo virtual, y aunque pensábamos que no íbamos a tener compradores o interés, resultó todo lo contrario. Entonces, bueno, si quieren arrancamos. Yo les voy a compartir mi pantalla para que veamos una pequeña presentación y todo sea más amable. Las preguntas creo que son al final. Sí, las haremos al final, las pueden escribir en el chat y al final las haremos después de la charla. Entonces, espérate, ya comparto mi pantalla. Mientras tanto, les recuerdo que si quieren pueden tomar captura de pantalla, alguna selfie y taguearnos en sus redes sociales. Aparecemos como @quillartfest con K en Instagram y pueden utilizar el numeral Quillart6. Y bueno, para que también sepa la gente que estamos en este plan mañanero, aprendiendo y compartiendo. También se los voy a anotar en el chat. ¿Ya están viendo mi pantalla, Marisela? ¿O todavía no? Es que me pide... Ya creo que me estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, agrandemos esto un poquito. Es muy importante, como les decía, que estas palabras las tomen como simplemente un inventario de lecciones que hemos tenido en los últimos 6 años. Unos entendimientos y unas claridades que hemos tenido que han funcionado específicamente en un contexto puntual de Bogotá y en un contexto puntual de unas alianzas que se han hecho con una galería europea. Pero esto no significa que estemos hablando de reglas generales o que los contextos, por ejemplo, de Medellín, de Barranquilla, de Cartagena y de Cali sean idénticos. Pero creo yo, en principio, que podemos hablar de ciertas intersecciones y esas intersecciones nos permitirán ir avanzando en este paso no obligatorio de la pintura callejera a los mercados del arte. Entonces, por eso decidí bautizar esta charla Entendiendo, porque estamos entendiendo, es un proceso. No se trata de llegar, como les decía, a conclusiones o puntos finales. Les voy a incluir, son 6 diapositivas nomás, y vamos a tener obras que vendimos durante la pandemia. Quise incluir un par de obritas que vendimos en la pandemia para que pues, sea más agradable y mostrarles un poco mi trabajo. Lo más importante, y acá sí debo darle los créditos al equipo de artistas que trabaja conmigo, sobre todo a Santiago Castro, que tengo acá a mi lado, y es lo más importante antes de ingresar a un mercado, es una labor y un oficio muy propio del artista, pero que sin embargo con mucha frecuencia es descuidado, y sin embargo con mucha frecuencia por los afanes económicos no se le pone el empeño y no se le desarrolla como se debería, y es pensar la obra. Esto es muy importante, y lo hemos hecho en Vertigo Graffiti, lo hemos hecho durante varios años. Nosotros, como somos un colectivo, hay la posibilidad de un intercambio, una coordinación de ideas, lo que ha sido muy provechoso para la obra de CAS2, de EX, de SAS, de Yurica, incluso para la de PES Barcelona. Entonces es muy importante, y la primera, digamos, el primer entendimiento es, bueno, que vamos a estar pensando muy bien qué queremos pintar. Y pensar el arte es una labor compleja, es una labor que toma tiempo, es una labor de maduración, pero es una labor sobre todo de buscarse una identidad expresiva y una identidad narrativa sobre lo que quiere decir su arte. ¿Por qué? ¿Y esto para qué? Porque esto es lo que nutre finalmente el producto artístico y que hace que el galerista o la feria o el periodista que les va a cubrir la nota de su producto tenga materia prima y tenga que decir.
independientemente además de ir creando como una especie de coherencia y unas vértebras del proceso creativo, pues sí hay que pensar, sí hay que escribir y decir, bueno, ¿qué voy a pintar? Eso es muy importante y no simplemente pintar por pintar. Y esto nos lleva a lo siguiente, y es, hay que producir. Hay que producir. ¿Eso qué significa? Que no se puede considerar un artista que quiera ingresar al mercado del arte con 5 lienzos. Eso no tiene mucho sentido porque, digamos, se requiere crecer en número, porque en ese número está el pensamiento, en ese número está la exploración y en ese número también está, digamos, las alternativas que se le pueden brindar al mercado. Entonces, sí es muy importante y por eso puse golondrinas y veranos, porque no se trata de hacer un cuadro y sentir que ya se va a acceder de forma inmediata al mercado del arte, sino que para hacer el verano, pues necesitamos muchas obras, digamos, al menos que permitan ver una consistencia. Y al menos que, como les digo, yo soy el que vende, yo no soy artista, yo soy abogado, pero yo soy el que vende en la galería. Y cuando vemos que hay unas narrativas fuertes, que hay unas narrativas de origen interesantes, eso le gusta al cliente. No simplemente es que él es grafitero de Barranquilla. Eso es lo mínimo, esa es la base, es el punto de arranque de la obra, pero bueno, está reflexionando sobre qué puntos ha tocado, hacia dónde se dirige, de qué se trata esta expresividad. Mire, también hay que explicar la obra muy bien y esto, o sea, yo he aprendido gracias al equipo durante 11 años qué significa un montón de expresiones sutiles que hay dentro de los cuadros y dentro de los muros callejeros. Entonces es muy importante que nos pongamos a producir y que podamos consignar en algún momento qué estamos produciendo y cuál es el resultado de nuestro pensamiento como artista. Ese sería el primero. Esta obra la vendimos a una economista bogotana y es una obra hecha con spray del PES Barcelona, que ustedes muy bien seguramente lo conocen porque ha estado en Quillart 2 veces, Marisela, no sé si 2 o 3 veces, pero bueno, el PES es amigo de la casa barranquillera. Sigamos. Esperen un segundito, que no sé cómo se mueve esto acá. Listo. Uno de los grandes problemas que he encontrado, de los obstáculos que he encontrado dentro del graffiti, y estoy hablando de la experiencia de Bogotá, pero estoy hablando de la experiencia de Distrito Graffiti en Bogotá, de Ciudad Mural en Cartagena, de lo que queríamos hacer en Pereira, de procesos que vamos a empezar a adelantar, bueno, aparentemente en Cundinamarca, es que el artista tiende a ser muy sospechoso de la posibilidad de asociarse. Y eso es un error. Es un error porque eso implica condenarse a un aislamiento, condenarse a una soledad que no es beneficioso. El mercado del arte es un mercado muy estructurado, es un mercado que se mueve, no es un mercado de artistas necesariamente hablando, es un mercado de galerías, de ferias, de casas de subasta, de coleccionistas. Hay un montón de personajes y el artista tiene que aprender a desarrollar esa capacidad asociativa. Y el problema fundamental de esa incapacidad, por decirlo así, asociativa tiene que ver con una sospecha recurrente a que va a haber algún tipo de agenda oscura del galerista o del director o la directora de la feria o incluso el coleccionista. Entonces es muy importante que nos empecemos a asociar mejor y la mejor forma, y lo digo por la experiencia en Vertigo Graffiti, en que hemos logrado esa asociación es teniendo las reglas claras. Independientemente de que ustedes sean artistas o grafiteros o gestores, es muy importante la claridad en los términos de negociación para evitar después conflictos a futuro. ¿Qué significa? Pues contratos. Eso significa porcentajes claros, eso significa riesgos claros. ¿Qué pasa si la obra se daña? ¿Qué pasa si la obra no tiene las condiciones técnicas que se ofrecieron originalmente al comprador? Definir todas estas situaciones y eso no es complicado. Tampoco quiero que piensen que se trata de una labor en la cual van a tener que contratar a alguien experto. Se trata más bien de dar una idea de claridad, de asociación, de madurez
y de compartir un negocio. El negocio, la pregunta es, ¿quieren ganarse el 100% de 2 cuadros o quieren ganarse el 70% de 20? Y la matemática pues es obvia, ¿no? Entonces, sospechar menos. Yo sí les recomiendo, hay personas muy valiosas hoy en día circundando el mundo del graffiti. Hoy en día las universidades, y eso hablábamos con Maricela ayer, están repletas de programas de gestión cultural. Y por supuesto la gestión cultural incluye la práctica del arte público y son personas que están dispuestas a asociarse. Entonces el artista tiene que dar ese paso, perder ese temor, romper ese prejuicio y buscar cómo a través de esas alianzas claras pueden facilitar su acceso al mercado. Si es que lo quiere, esto no es obligatorio. Esta obra es de Ricardo Vázquez, también conocido como Yurica. Creo que Yurica también ha estado en el Quillart. No sé, lo he visto pintando en Barranquilla, pero creo, no estoy seguro. Ricardo es, por ejemplo, una persona que ha descubierto a través de la indagación personal y profesional un montón de estilos muy interesantes. Él parte de una influencia muy fuerte y digamos una afición muy fuerte por la cumbia. Y esa cumbia y esos ritmos y esos giros se ven en su obra, que claramente también tiene un origen callejero. Por supuesto, no sé si lo sepan, Ricardo es miembro de Mientras Duermen Crew, que es uno de los parches legendarios de graffiti en Bogotá. Les iba a contar otra cosa. Estos son montajes digitales. Es muy importante mostrarle a nuestros clientes cómo se vería la obra en su espacio, cómo se vería sobre una pared blanca. Hay un montón de aplicaciones en Internet, unas gratuitas, otras pagas, que les pueden permitir mostrar mejor su obra. Acá. El tercer elemento es asumir roles, y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando de la capacidad de asociarse. El artista no lo puede hacer todo, igual que el galerista o el manager o el director de feria o la casa de subastas lo pueden hacer todo. Cuando se habla de una industria creativa como ha sido el graffiti durante mucho tiempo en otros lugares del mundo, lo más importante es que se puedan asignar roles que permitan que el artista se dedique a lo que hace mejor. Eso significa eficiencia, que el manager se dedique a lo que hace mejor, el galerista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa crecimiento, porque el mercado del arte no es un mercado extraterrestre. El mercado del arte es un mercado típico que sigue las reglas de los mercados normales, de la oferta y la demanda. En muchos casos, además, ha sido acusado de tener digamos, el mercado del arte de caer en prácticas especulatorias, pero en otros términos, digamos, digamos, en un problema de regulación muy fuerte, pero independientemente de eso, hay algo muy importante y es no desconocer que esto es un mercado y que sigue esas reglas y que también sigue unas reglas muy fuertes de consumo. Y eso es muy importante. ¿Vamos a hacer arte para consumir o vamos a hacer arte para crear cultura y para construir un legado y para cimentar una narrativa? Me preocupa mucho, yo veo con preocupación muchos artistas alrededor del mundo que hacen cosas consumibles todo el tiempo, cosas coyunturales, que simplemente son reactivos a una realidad o a una cotidianidad de una forma muy obvia. Y aunque pueden llegar a tener éxito en un primer momento, creo que el consumo mismo y la forma en que los mercados consumen los productos hacen que ese artista se ponga en riesgo. Y el que toma el camino largo de pensar, de pronto no ser tan coyuntural, de pronto ampliar un poco su perspectiva, en mi opinión, sincera y por supuesto humilde, tiene más posibilidades de permanecer en el tiempo. Esta obra, nosotros también, la galería también trabaja con artistas aliados que no son necesariamente grafiteros. Esta obra es una obra de Catalina Bulla, ella es artista plástica de la Universidad de los Andes. Catalina tiene una serie, como les decía, tiene una serie de obras en las cuales se basa en portadas de discos de acetatos famosos. Esta es una portada de un disco del Joe. Este cuadro se vendió para Santa Marta. Entonces, pues es una alegría muy grande que las obras de un artista de Bogotá también estén rompiendo, digamos, esas fronteras.
Aceptar ciertas reglas del mercado. Ciertas lo puse en comillas porque no todo se debe aceptar simple y llanamente por el acceso al mercado. Hay cosas que... regálame un segundito. Hay cosas que... Un segundo, por favor. Les recuerdo que tenemos aquí a Camilo que está en pleno, digamos, gestión de un mural en La Guajira, entonces está por allá. Es que vamos a pintar un mural colaborativo con 5 mujeres empoderadas. Sí, ya arranca. Lo sacas 2 de Mientras Duermen Crew. Entonces nos están aprobando el diseño hasta esta hora y pintamos y toca arrancar ya, entonces discúlpenme. Por supuesto que el mercado tiene una voracidad y tiene unos apetitos que pueden ser perjudiciales. Cuando de lo que hemos aprendido es que el mercado no es una piedra filosofal a la cual hay que obedecer de forma ciega o fanática. El mercado también tiene errores y el consumidor muchas veces de arte se equivoca. Esto significa entonces que muchas veces nos piden cosas que son, que rayan con lo que creemos que es correcto, que rayan con lo que creemos que es útil como arte. Y pues nos ha pasado muchas veces de personas que simplemente quieren... Hace poco me escribieron y me dijeron que si podíamos hacer un mural que fuera idéntico a un mural de Cobra del artista paulista. Y les dije, no, es que yo no hago eso, pero les digo, más bien vayan una buena foto de internet y imprímanla y no se gaste toda esa plata en un mural. Entonces el mercado a veces tiende a cometer errores, no se trata simplemente de decirle sí a todo, tener, digamos, cuando se asocia varias profesiones, pues hay como un montón de perspectivas que nos pueden ayudar a detectar esos errores, a qué decirle sí y a qué decirle no. Pero en principio, si se quiere y se tiene la voluntad de trabajar en los mercados del arte, hay que bajar un poco la guardia, como he venido diciendo. Vamos para el siguiente. Esta es una parte que se pareciera salirse de alguna forma del propósito de nuestra conversación. Y es un planteamiento que no es exclusivamente propio, pero que he defendido varias veces al ser director de festival de arte urbano como es Quillart. Distrito Graffiti pues tiene también unas lógicas. Entender y explicar lo público, y esto parte de la fuente de creación del grafitero, del artista urbano, pues es el espacio público. Y como espacio público tiene una convergencia de intereses. Y eso es lo primero que quisiera decir. La fuente de creación del artista no es simplemente su propia e íntima inspiración, sino más bien esa forma de entender esa convergencia de intereses en el espacio público. El arte urbano, ojalá en un tiempo no demasiado largo, debe convertirse en un servicio público para las ciudades, porque el arte también tiene digamos, un propósito y tiene una razón de ser dentro del ejercicio de la ciudadanía, pero más allá dentro del ejercicio de la más básica humanidad. Cuando podamos convencer a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes del poder que tiene el arte urbano, como viene pasando en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en Medellín y en Bogotá, por hablarles solamente de los ejercicios que conozco. Cuando lleguemos a ese punto va a ser muy interesante que se conciba a esa expresión pública como parte del diálogo social y como parte del diálogo integrador de procesos que podrían ser tan fundamentales para una sociedad como la paz, la reconciliación y el perdón. Entonces es muy importante, y esto es doloroso para muchos artistas, es que el graffiti al crecer y al manifestarse de una forma tan frecuente, ha perdido, digamos, esa propiedad y ha perdido ese control. Hoy en día, en mi opinión, el graffiti es más bien un patrimonio público, es más bien una forma expresiva
que debe guiarse hacia la concertación y no hacia la imposición. Y eso significa el diálogo con las comunidades y significa el entendimiento del entorno donde se hace la intervención. No tiene mucho sentido, y esto pasa mucho en los festivales, que vayan los artistas y pinten lo que quieran sin entender que están pintando el escenario recurrente de peatones, de vecinos que van a tener que ver la obra todo el día. Entonces, es muy importante, como les decía, que ese gran ecosistema, esa gran fauna pública pueda de alguna forma ser interpretada. Yo no estoy diciendo que el artista se someta, pero sí interprete que está trabajando en el espacio público, y al trabajar en el espacio público hay unos requerimientos adicionales que distintos a los que se labran o se manifiestan en un espacio privado, en un taller, etc. Y con esto quiero finalizar y abrimos a las preguntas para no extenderme más, porque sé que es muy difícil en estos medios oír a una persona más de 30 minutos. El mercado del arte está ahí. El graffiti ha ingresado al mercado del arte hace mucho tiempo, varias décadas, como les decía. La luminaria más grande es Jean-Michel Basquiat. Pero eso no significa que sea una obligación. No significa que esto vaya en contra de los procesos de autogestión. No significa que que esto impida que existan procesos y fenómenos espontáneos. El hecho de que el artista transite hacia la galería, a la feria, a la subasta, no significa que vaya a perder su aura y su forma espontánea de intervenir la ciudad, que es importantísima. Lo que muchos descuidados llaman vandalismo, pues es importantísimo para el ecosistema mural y por supuesto para la oferta dentro de los mercados artísticos que surja de productos o de artistas grafiteros. Pero lo que quiero decir es, esto no es una condena. No todo debe girar hacia el mercado necesariamente. Vértigo Graffiti lo ha hecho. Varios artistas lo han hecho. Ustedes pueden ver que muchos artistas con discursos muy beligerantes, muy importantes, como DJ Lu de Bogotá, está empezando a, digamos, a mirar a su alrededor para ver cómo trabaja el merchandising. DJ Lu pues ya tiene mucha experiencia en galerías, pero hoy en día está tratando de pensar productos que le pueden llegar a ser útiles en estos momentos tan complicados. Esta obra que vemos es la obra de Santiago Castro, que es conocido como CAS 2. Es una obra, parte de una serie que se llama Fronteras. Hemos vendido tal vez unas 5 o 6 copias, o no copias, sino más bien 5 ejemplares de esta serie. Es pintura sobre metal y la medida es 1 metro por 1 metro y son paisajes que se rompen, digamos, en su claridad y en sus formas figurativas a través de un ejercicio de pintura. Por supuesto, perder la independencia tiene un precio, que cuando se participa de mercados y se hacen asociaciones, eso tiene un precio, pero no hacerlas también tiene un precio. Y yo les recomiendo a todos los artistas que están en esta charla que simple y llanamente hagan un análisis de qué precio quieren pagar. ¿El precio de perder la independencia o el precio de mantener la independencia? No significa que perder la independencia los lleve a un lugar de sometimiento absoluto. Si los lleva a ese lugar, es el camino equivocado. Pero seguramente, si ustedes empiezan a trabajar con managers, abogados, galeristas, subastas, ferias, van a tener gente hablando sobre lo que ustedes deben hacer. Y eso puede incomodar y eso puede molestar, pero a la vez también puede ayudarlos a ver con mucha más claridad desde otras perspectivas. Ahora bien, si la persona quiere pagar un precio por mantener la independencia, digamos, de mi experiencia sé que es bastante complicado vivir marginado de los mercados, de los escenarios del arte. Entonces, esas fueron mis palabras. No sé si Marisela tenga alguna pregunta de lo que hablamos ayer. No sé si quieras complementar algo. Bueno, gracias. Y sí, podemos, mientras le damos chance aquí, ya estamos recibiendo algunas preguntas, mientras recibimos más.
podemos hacer algunos comentarios a partir de la preparación que hicimos para la charla de hoy. Y bueno, tú comentabas sobre que hay algunas cosas que nos hacen falta, ¿cierto? Y también Oscar de la Cámara de Comercio te preguntaba qué podían hacer las instituciones en pro del desarrollo de puntualmente en el arte urbano, o si quieres hablar en general del sistema de arte en la ciudad, en una ciudad de pronto que tú has tenido la experiencia de Bogotá y Medellín. Yo quiero hablar de cuál es la importancia de lo público dentro del sector público en el desarrollo del mercado o en la contextualización de un mercado de arte urbano. Marisela, mira, Bogotá tenía una experiencia muy interesante. Bogotá desde hace al menos 10 años ha empezado a poner en marcha un sistema de regulación que protege la integridad del artista. Eso es lo más importante. Segundo, que reconoce al graffiti como una práctica cultural. Y tercero, crea un ambiente propicio para la intervención del sector privado. Esto ha hecho que Bogotá crezca inmensamente en términos de mercado, podríamos llamarlo el graffiti. Hoy en día existe un mercado público de graffiti y hay unas expectativas económicas de miles de personas. Bogotá en los últimos 4 años, y esta cifra me la dieron hace 2 días, gastó 13.000 millones de pesos en arte urbano y graffiti. Se ha entendido que esto nos ayuda a patrimonializar, se ha entendido que es una forma de diálogo con las juventudes, se ha entendido que es una forma de desarrollar una ciudad, como hicimos con Distrito Graffiti, que hoy en día tenemos una estación de Transmilenio que se llama Distrito Graffiti. Esa es una de las grandes victorias que tenemos dentro del festival. Entonces es muy importante que el sector privado, no solamente el sector público, perdón, regule, sino también es muy importante que el sector público financie. Claro, esa palabra. Que empuje, porque el sector privado tiene miedo un poco, tiene miedo de a veces de invertir, aunque cada vez es más fácil, cada vez la gente tiene más apetitos, etcétera, etcétera, sobre el arte urbano. Pero qué importante que nuestras ciudades inviertan, financien. Distrito Graffiti de Bogotá tiene 7.500 metros cuadrados intervenidos que fueron financiados enteramente por la Secretaría de Cultura y por el IDEARTES, por una decisión del alcalde Enrique Peñalosa. Este año también seguimos adelante con las financiaciones, pero ahora como convocatorias y becas, porque pues, la pandemia evitó que salieran a la calle. Yo estoy velando pues para ver si podemos hacer Distrito Graffiti Puente Aranda. Entonces, sí, el sector público es muy importante. El sector público es vital porque el sector público crea un contexto de desarrollo. Y también el artista muchas veces decían, no, es que trabajar con los gobiernos domestica. Miren, yo he sido director de 5 festivales. Uno lo hicimos con Home Center, 4 con la Alcaldía de Bogotá. Ni el privado ni el público nos pusieron una limitación expresiva. Nos dijeron, pintan esto, pintan aquello. Las personas que han participado de Distrito Graffiti, yo les doy un marco muy grande, como una temática muy grande, que se puede explorar desde muchos ángulos. Bogotá, pasado, presente y futuro, fue una de ellas, para que vean la inmensidad de temas. Hemos trabajado, miren que además se pueden hacer cosas muy interesantes. En Distrito Graffiti hemos trabajado la equidad de género. Entonces hemos tratado de incluir más artistas mujeres de las que regularmente se incluyen en los festivales. Tuvimos una proporción de 60 hombres, 60% hombres, 40% mujeres. En el penúltimo y en el último como 45-55. Entonces, para que vean que para el sector público también es un gran negocio el graffiti. Esto es también para los gestores que golpean las puertas. Y siempre hay, miren, ustedes en Barranquilla tienen 2 aliados impresionantes. Digamos, el tema cultural internacional de la Alianza Francesa y las cámaras de comercio. Eso es una puerta de entrada al sector público, pero sobre todo también es una puerta de justificación y una carta de recomendación
cuando van a hablar sobre proyectos nuevos. A mí me han dicho, yo ahora voy para Barranquilla porque quiero ser, de ida para Cartagena, estoy en Riohacha, quiero ser testigo del milagro barranquillero. Yo soy, como buen cachaco, soy bien Wow. escéptico. Como bien cachaco, soy bien escéptico y me dijeron que en el malecón había unas cosas, unas estructuras muy interesantes. Ahí estamos pintando exactamente. Entonces, pues allá nos veremos el lunes en Barranquilla. Pero sí, el sector público, y miren, no es, yo entiendo que Bogotá está en deuda con muchas cosas en el país, pero me pongo la mano en el corazón y les digo que en temas de graffiti Bogotá lo hizo muy bien, excepcionalmente bien, y eso fue porque se unieron, después del homicidio de Diego Felipe Becerra, se unió el sector privado, el sector público, el sector artístico, el sector comunitario, y se sentaron a una mesa que se llamó la Mesa Distrital de Graffiti, que ha sido replicada en distintas ciudades, y de ahí salió una regulación que cambió la historia. Yo quisiera decirles que no fue una tragedia humana como la de Diego Felipe, un abuso de autoridad como lo que sucedió con Diego Felipe, lo que causó el gran cambio, pero es innegable que posiblemente su muerte fue desafortunadamente protagonista del cambio de visión que tuvo Bogotá. Yo he podido hablar en Pereira, yo he podido hablar en Medellín, yo he podido hablar en Cartagena, y me he dado cuenta que hemos roto esa idea fanática de las regiones en el graffiti. Entonces allá nos unimos y pensamos más. Yo le dije a Marisela que yo siempre aprovecho las conferencias para lanzar mis ilusiones, y mi ilusión es crear un circuito nacional graffiti. No tiene sentido que Quillart y se los digo acá a los señores de Quillart, Frederic, no tiene sentido que estemos desconectados con Distrito Graffiti, que Quillart esté desconectado de los pros en Medellín y los pros en Cali. Si nos unimos, vamos a hacer más, y vamos a traer gente más poderosa, y vamos a aprovechar la plata de una mejor forma. Genial. Bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas, entonces también te las voy a ir haciendo. Vamos a empezar con la primera que tengo acá. Dice, y vamos a ver aquí, rastreo quién la hizo. Juan Manuel Quintero, precisamente de la Cámara de Comercio, pregunta, ¿conoces algún marketplace para obras de artistas y grafiteros? Si también nos ayudas a definir qué es un marketplace para definir esta palabra que es en inglés. Bueno, pues sin ser experto, como les decía, hoy en día estuve en una charla hace poco, hay unas plataformas que hoy en día son más que todo abiertas a galerías, no a artistas. Y la galería sube obras y digamos que hola, ¿cómo estás? Es una subasta permanente todo el tiempo, la gente está comprando obras de internet y dicen que el Instagram es una gran estrategia. Les digo, Vertigo Graffiti hizo su estrategia de venta en Instagram, vendimos 75 ejemplares en pandemia, esto salía de cualquier cálculo, Hicimos una asociación con una galería en Bruselas independiente para vender nuestra obra El Beso de los Invisibles en Bruselas, y bueno, ya se está vendiendo hoy en día la edición dorada del Beso de los Invisibles solamente en Europa. Esto no lo digo por jactarme, lo digo por mostrar que hay una oportunidad muy grande, pero ahí, digamos, un marketplace sobrevive en la base de la confianza. Hay que generar confianza, y nosotros hicimos una arquitectura de confianza. ¿Qué significa una arquitectura de confianza? Una página web muy seria donde mostramos la cara, donde decimos quiénes somos, donde decimos dónde está nuestro domicilio, donde ponemos una cuenta de PayPal, donde nos mostramos robustos, ¿no? Porque las obras, nosotros vendimos en la pandemia obras que fueron desde los 500,000 pesos a los 7 millones de pesos. Estas transacciones, digamos, merecen que uno le apueste un poco a la tranquilidad del cliente. Y el cliente le gusta ver página web, le gusta ver unas redes sociales activas. Nosotros no hemos llegado todavía como galería, porque estamos creciendo y aprendiendo, a esos grandes foros virtuales, Arti creo que se llama, que hoy en día muchos artistas, de hecho artistas colombianos, están vendiendo allá. Sé que Guache está, sé que Stingfish está. Nosotros todavía somos un poquito más amateurs. Pero sí, digamos que arrancar con el tema de brindar confianza a través de la comunicación pública en redes sociales y en internet.
para que su cliente sepa, yo me puedo quejar aquí y yo me puedo quejar allá. Eso es muy importante. O me van a responder o no. Recuerden que vivimos en una sociedad que vive bajo sospecha del otro, ¿no? Que siempre estamos pensando, no me va a cumplir. Acá no hay una expectativa de cumplimiento, sino hay una expectativa de incumplimiento. Entonces, brindarle la mayor claridad sobre las obras y el artista. Vale, genial, gracias. Vamos a hacer la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el proceso para que una pintura sea aceptada en una galería? Esta pregunta la hizo, ya te comento quién la hizo. La hizo Eddie Santiago Jiménez. Santiago, primero digamos que lo que te digo, una pintura pues te la pueden poner en una galería, te la pueden aceptar, pero si tú quieres ingresar y asociarte con una galería, necesitas más de una pintura. Y las condiciones casi siempre son condiciones técnicas, ¿sí? Que el lienzo sea un buen lienzo, que la madera del bastidor sea un buen bastidor, que esté bien ejecutada, que esté finalizada. Miren, yo llevo mucho tiempo en esto, he visto muchas obras de artistas graffiti mal finalizadas. Y he visto el bastidor doblado y he visto el lienzo un poquito pelado. Esas cosas no funcionan. Hay que entregar un producto impecable. Y así, digamos que eso hace que mejore su reputación, pero como le decía un poco Santiago al comienzo, es muy importante que usted no llegue a una galería con un cuadro, llegue con un portafolio muy clarito, su página web desarrollada diciendo, mire, esta es mi serie, y mi serie tiene este contexto, y mi serie tiene este origen, y mi serie hace parte de un proceso de pensamiento, de acción, etcétera, etcétera, y puedan formular una identidad artística de verdad. Una golondrina no hace verano, un lienzo no los convierte en artistas. Y rápidamente, digamos, para ti, ¿cuál sería, como dicen, ese número mágico para un portafolio? Bueno, pues La de verdad, entrada. al menos 25 horas. Es que es un ejercicio, o sea, no tiene pierde, porque ustedes van a ejercitar su oficio. Entonces, no tiene pierde. Entre más pinten, mejor van a saber qué quieren pintar y también van a tener más opciones de mercado. Ayer hablaba con Marisela y yo les voy a poner un ejemplo que puede sonar demasiado coloquial. Usted puede tener sus almojábanas, usted puede tener sus pan de yucas y venderlos de vez en cuando o venderlos en la esquina de su bar. Pero si ustedes quieren vender en Carulla sus pan de yucas, tienen que llegar a, digamos, a garantizar un montón de regularidades, por decirlo así, de que ustedes están produciendo tantos pan de yucas. Discúlpenme el atrevimiento de comparar el arte urbano con los pan de yucas, pero al menos 25 horas podrían darle a uno la idea de quién es el artista. Porque uno como galerista pues dice, ¿qué pasa? No? Pues, lo comprará entonces por bonito, porque los colores son vivos, pero eso no se trata. Se trata de construir esto una carrera y se trata que el galerista les ayude a construir su carrera. Los grandes galeristas, Leo Castelli en Nueva York, el gran galerista del arte contemporáneo norteamericano, él ayudó a construir carreras, él confió, él invirtió en artistas. Entonces, búsquense un Leo Castelli. Eso está súper interesante. Y hablando también de gestores que tú mencionabas en la charla, aquí tenemos a Jorge Ferreira, coordinador cultural de la Alianza Francesa de Barranquilla, que ha gestionado bastantes eventos y también es uno de los fundadores que impulsó este festival de Quillart. Y también tengo una pregunta para ti, estaba conectado, entonces le doy la palabra a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Dale, Hola, Jorge. muchísimo gusto. De verdad que muchísimas gracias por participar en esta charla. Y digamos que cuando tú estabas hablando ahorita acerca del proceso y la evolución y la técnica, y además de la vinculación con los otros festivales, por supuesto, nosotros estamos súper abiertos a hacer intercambios. Y yo sí creo que es importante que se genere un circuito del arte urbano en Colombia y que los festivales que están ocurriendo en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Manizales, en La Guajira, en Santa Marta,
nos conectemos y nos aprovechemos precisamente de todas las experiencias que llevamos a cada uno, porque evidentemente tú lo dices, estamos como solitos llevando nuestros procesos en nuestras ciudades y no estamos como dirigiéndonos a la experiencia que tienen los otros. A mí, por ejemplo, de las cosas que más duro me ha dado es el tema de andamios, grúas, cursos de altura, eh, porque eso es una información prácticamente de la industria de la construcción. Entonces uno empieza como a aprender un montón de cosas que en la vida se imagina que va a trabajar, esas fichas técnicas de los andamios y tales. Entonces yo sí les recomiendo a todos los pelados que están aquí conectados, una forma de subir un poco su nivel es capacitándose en eso, Así es. capacitándose en cursos de alturas, ¿cierto? Capacitándose en armado de andamios, capacitándose en manejo de brazos extensores que se llaman manlift, y como se dice, tijeras elevadoras. Sí. Nosotros en el festival hacemos como ese trabajo, como que a los artistas que ganan, como que les brindamos esa capacitación antes de empezar el festival, y se certifican con cursos de altura, precisamente porque por temas de ARL, seguros y no sé qué, una persona que está montada en un andamio, una persona que está montada en una grúa, debe tener ese certificado, porque si no, la EPS y la aseguradora no los cobijan. Entonces yo sí les recomiendo, y esto quería hacer, perdona, No, este Jorge, comentario. te te digo que, por ejemplo, para Distrito Graffiti, si no tienes certificado de altura, no te puedes subir ni a una sección de andamio por regulación de Bogotá. Pasó que llegaron dos artistas muy buenas, un artista de Cali y un artista de Medellín, me reservo el nombre, y no tenían el curso de altura, si nos tocó darle un muro de 2,50 metros de alto, y pues es que los muros de Distrito Graffiti son inmensos, entonces se pierde también una oportunidad. Esto es una capacitación que se hace año a año, pero cada vez es más fácil y sobre todo los protege de riesgos, porque la actividad es riesgosa. Entonces, pero evidentemente para mí eso es una cosa que uno se empieza a dar cuenta como con el paso del tiempo, porque uno dice, tengo montados a esta gente en unos aparatos, entonces uno empieza a hacer como esas investigaciones. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso? O sea, ¿cómo Pues, ha ido como evolucionando la pues cosa? ya nosotros, es que yo llevo, cuando el primer festival que hice, yo lo hice con Toxicómano en el año 2000, tal vez 2010, vino M-City, solo trajimos un artista internacional, eso fue por varios lugares de Bogotá muy pequeños. Luego tuvimos la experiencia en Ciudad Mural en Cartagena, y Ciudad Mural Cartagena era sobre muros pequeños. Y luego nos fuimos para Miami, la primera vez que Vertigo Graffiti pintó en Miami, en Wynwood, y empezamos a ver la Wow. gran parafernalia de las grúas, de los arneses, de la gente con cascos. Algunos lo usan, no todos. Y yo fuimos a Wynwood con X y con Casdos, y yo les dije en el regreso en el avión, les dije, oiga, montemos algo similar, un sector que apoye el graffiti, y así nació Distrito Graffiti Bogotá. Y ¿qué hicimos? Pedimos ayuda a Jorge. Llamamos a un tipo que ha producido muchos festivales en Bogotá, que se llama Shaddai, y le dijimos, hombre, encárguese de la producción. Yo me encargué de la dirección, el P se encargó de la curaduría internacional y el de la producción. Y pues empezamos a poner todo a tono. Y nunca hemos tenido afortunadamente problemas, digamos, de caídas, gracias a Dios. Pero eso también tiene que ver porque hay personas que están vigilando la seguridad industrial. Bueno, Pero fue un proceso. después nos parchamos, nos compartimos experiencias y ahí le vamos dando. No, yo, Gracias. yo lo que decía Jorge, le decía a Marisela, yo hace 4 o 5 meses antes de la pandemia estuve en Medellín con el parche de Pintuco. Okay. Y les lancé la misma propuesta, les dije, hagamos un circuito nacional. Y allá en Medellín también fueron muy receptivos. Entonces ya voy a contar con Barranquilla para que pongamos a andar. Bacano. Divino, Firme. genial. Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Tú hablaste de una palabra clave que puede ser de doble filo y es la independencia. Iván Berrio pregunta, ¿en qué consiste la independencia que el arte urbano tiene? ¿Cómo se caracteriza? Pues digamos que cuando hay una pregunta de que dónde pueden ver lo de Vertigo Graffiti, es vertigograffiti.com con doble F.
Ahí tenemos los formularios, si tienen comentarios, preguntas, tenemos nuestra galería online, qué pena hacer publicidad, pero toca. vertigograffiti.com. La independencia tiene que ver con, la independencia de la que yo hablo tiene que ver con las voces que se escuchan, el número de voces que se escuchan para obtener un resultado. A eso me refería. Hay una forma de hacerlo con una independencia amplia, casi sin restricción, oyendo solo la voz y la opinión del artista de lo que quiere hacer, de lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y existe una independencia más restringida, más limitada, más fronteriza, en la cual el artista tiene que oír más gente. Yo tengo un cuadro maravilloso de X, maravilloso, pero es un cuadro negro, negro, absolutamente negro. Y los cuadros negros, por mi experiencia, son muy difíciles de vender. Entonces le dije, Sebastián, ¿qué pasa si le ponemos unos brillos? No cambie Como la obra. asesorándolo, o sea, como dándole unas ideas también. Pongamos unos tags, aproveche que usted es un tagger maravilloso y ponemos unos tags. Y lo hizo. Ya la tenemos casi lista, ya la vamos a poner, le vamos a poner una laca para que se vea más viva, para que se vea, para que ilumine más un espacio, que es lo que quiere la gente en sus casas, ¿no? Y bueno, por eso les digo, entonces todos dirán, no, pues X está haciendo lo que Camilo Fidel le dijo. No, simplemente está escuchando otra voz. ¿X perdió su independencia? No. Vayan a Bogotá y miren todos los tags que hay de X y todas las cosas que hace. Pero sí, digamos, a la hora de la producción tienen que oír más cosas. Entonces, independencia es digamos, inversamente proporcional a las personas que nos hablan y nos recomiendan cómo hacer las cosas. Es lo que tú nos comentabas de generar confianza, de confiar entre nosotros y los distintos roles que hay dentro del sistema, ¿cierto? Sí, y yo sé que es incómodo, no sé, que un abogado le diga a un artista cómo debe hacer las cosas, pero de pronto el abogado, el gestor cultural, el antropólogo, el sociólogo, el economista, el administrador de empresas tiene una perspectiva que les puede ayudar a que la obra crezca dentro de un mercado. Y en Vertigo Graffiti si tenemos un atributo es confianza. Todos confiamos en todos. Todos cumplimos y todos nos oímos. El beso de los invisibles en Bogotá, Prisma Afro y el Mercado de los Pescados de Oro en Cartagena y todas las obras que hemos hecho alrededor del mundo parten de esa confianza de diálogo. No existen obras de Vertigo Graffiti que pertenezcan a uno solo del equipo. Le pertenecen a todos, nos pertenecen a todos, porque todos hemos hablado y nos hemos dejado hablar. Entonces, déjense hablar, porque escuchar todo. Cuando usted es ingeniero, cuando usted es abogado, cuando usted es médico, tiene que oír. Y si queremos que el arte sea una profesión, ahí me está saludando mi amiga Natalia, que quiero mucho, también gestora cultural allá en Barranquilla. Presente. Ahí está, Nati está ahí está presente. Entonces sí, es eso, oír. Si queremos que eso sea una profesión, pues también oigamos un poco de qué se trata ser profesional. Y ser profesional es oír. Claro. En mi humilde opinión, pues. Y hablando de eso también, un saludo a los y las estudiantes, docentes de la Escuela Distrital de Artes que se han unido. De eso podemos hacer una preguntita después, un poco del rol de la academia en este tema. Seguimos con otra pregunta, en este caso de Blanca Toro, que dice, hola, ¿puede una obra de un artista no grafitero llevarse a un mural? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Qué necesitaría para hacerlo? Entonces, como tú Miren, ahorita le hablabas a Jorge, hablaban de una capacitaciones, unas cosas. En Distrito Graffiti, hay un grafitero muy famoso que se llama Chanoir, ¿no? No sé si lo conozcan. Chanoir es bogotano francés. Y Chanoir es hijo de un artista plástico muy famoso, Gustavo, ¿cómo se llama Gustavo? Bueno, Gustavo algo. Y el PS le ocurrió la grandiosa idea de que pintaran hijo y padre, pero Gustavo tiene 65 años en Distrito Graffiti. Bueno, pues la experiencia fue maravillosa. Él se le explicó todo, le dijimos
tiene que tener cuidado, los arneses, sus cursos de alturas, etcétera, etcétera. Subió con una ayudante que le dio una mano y bueno, fue espectacular. El graffiti tiene que conversar, porque es que el espacio público no es de los grafiteros. Me muero de la pena. Y sé que de pronto esto va a incomodar, pero el espacio público es público. Y eso significa que el que quiera expresarse en lo público tiene todo el derecho. Y no hay que caer en la hipocresía de que se cuestiona la publicidad, se cuestiona la señalética, se cuestiona la arquitectura, se cuestiona la imposición de color de los gobernantes o de los políticos, pero entonces vamos a decir que la ciudad es solo de los grafiteros. Eso sería una gran hipocresía. Entonces, por supuesto, lo que se necesita es salir a pintar la calle. De nuevo, una golondrina no hace el verano, entonces tiene que pintar muchos murales, correr los riesgos. Obviamente pintar la calle es mucho más exigente que pintar adentro de las casas. Imagínate acá en Barranquilla, con el calor, el sol, en Cartagena la lluvia. Nos toca trabajar después de las 4 de la tarde porque ustedes saben que los cachacos tenemos poco filtro UV, entonces, pero sí es arrancar, como les digo, es arrancar y hay personas que son supremamente románticas y llegan a radicalizarse en el sentido de que la calle le pertenece al graffiti y eso es falso. Y eso es absolutamente nocivo, pensar que la calle le pertenece al graffiti. Tú mencionabas algo también en preparación de la charla, que el artista o la artista debe ser muy consciente del entorno en donde va a estar el mural, que no puede simplemente pintar en cualquier pared, irse y pensar que eso no tendrá un impacto. Claro. Miren que la experiencia que tenemos en Getsemaní, en Cartagena, este es un barrio con una historia maravillosa y con una comunidad muy activa, con una comunidad muy beligerante, con una comunidad dialogante, un ejemplo de comunidad. Yo siempre he dicho que si los barrios del mundo, de Colombia fueran como Getsemaní, muchos de nuestras tragedias se hubieran podido evitar. Cuando nosotros llegamos a Getsemaní nos sentamos a hablar con sus lideresas y con sus líderes comunitarios a ver qué querían pintar y nos dimos cuenta que había unas cuestiones y unos interrogantes respecto al proceso de gentrificación del barrio. ¿Y qué pintamos? Pintamos pertenencia, pintamos origen, pintamos orgullo, y eso hizo, por supuesto, que obviamente no se detuviera el proceso de gentrificación porque eso sigue unas lógicas económicas distintas, pero sí hizo que las personas vieran sus intereses representados en sus muros y que los muros permanecieran más. Incluso es estratégico cuando se habla con la comunidad, cuando se dialoga con la comunidad, incluso cuando la comunidad participa, ahí hay una garantía estratégica para que el muro dure más. Digamos que se puede llegar a obtener hasta una legitimación muy bonita, muy importante entre la comunidad y el artista. Ok, gracias. Vamos a seguir con otras preguntas acá. Javier Moya pregunta, ¿cómo es el proceso ideal para vender por Instagram? Interesante, interesante. Esa es una... Primero yo les recomiendo que se hagan esos cursitos ahora son gratuitos. Yo me hice uno, un cursito de e-commerce y ventas en redes sociales. La fórmula no existe. La fórmula, mire, nosotros hicimos una campaña este año, la que nos fue también, se llamó 1 hora al día. Y el primer mes jugamos como con un calendario normal, regular. Y al siguiente mes jugamos con un calendario lunar. Entonces poníamos, digamos, el post eran varias publicaciones, pero poníamos el día y luego poníamos la hora. La gente tenía que descubrir la hora. ¿Qué aprendimos? Que es muy fatigante publicar todos los días, pero si uno se pone en una campaña de todos los días de posicionarse, es beneficioso. Hay que insistir, hay que ser insistentes, hay que tratar de dar la información completa. Uno puede llegar a perder una venta por ponerle a la persona un paso más. Recuerden que la compra de arte en muchas ocasiones es emocional. Entonces, la emoción puede reversarse y cuando le dicen, no, éntreme la página, no sé qué, vaya a un banco y consígneme, ahí ustedes pueden perder una venta. Entonces, si me preguntan qué recomendación hago, que la venta sea muy sencilla. Como en pocos pasos, ¿te refieres? Muy pocos pasos, porque la gente, ustedes no pueden permitir que el cliente diga o que llegue
el siguiente pensamiento, ¿necesito esta obra? Porque la respuesta es no. Entonces ustedes tienen que llegar rápido y decirles, bueno, miren, es esto, etcétera, etcétera. Entonces, consistencia, insistencia y facilidad. Genial. Gracias entonces a Javier por esa pregunta. Seguimos con una pregunta de Max, que nos debe estar escribiendo desde alguna ciudad o de pronto está acá radicado, no las hace en inglés y pregunta, bueno, ya sobre Vértigo, ya pusimos tus redes ahí en el chat, @Vértigo Graffiti, y pasamos a una pregunta de Nati, pregúntame precisamente, gestora cultural, dice, bueno, ¿cuándo vas a venir a la costa? Tú mencionaste que vas a venir en unos días, ¿verdad? Nati, estoy en la costa. Vas a venir a Barranquilla en unos días, más bien. Seguimos con Lau Manga y pregunta, ¿qué tanto los muralistas y grafiteros de hoy en día involucran a las comunidades? Eso es la nueva tendencia, por no llamar vanguardia y no caer en imprecisiones con las personas que saben de verdad de arte. Okay. Hoy en día todos los artistas están pensando el entorno, están repensando lo público. O sea, es improbable que una obra funcione. Tampoco quiero caer en el debate de la funcionalidad del arte porque hay cosas que no necesariamente tienen que funcionar. Pero si me preguntan puntualmente si eso se está haciendo, sí se está haciendo. Se está haciendo, que no sé si se esté haciendo en Wynwood, pero Wynwood no marca la parada, pero lo que hemos visto nosotros en Amberes cuando pintamos en Bélgica, el diálogo comunitario que hicimos en el Canadá, las reflexiones que tuvimos que hacer en Medio Oriente, las conexiones que tuvimos que hacer en Turquía, o sea, todo el mundo está esperando que se pinte algo que, como decían los griegos, cause un deleite a una audiencia. Y la audiencia resulta ser, en el caso de arte urbano, los transeúntes, los espectadores. Entonces, hay que ser muy juicioso de no imponer visuales. Nosotros hemos, por ejemplo, en todo este proceso de creación, claro, es más largo el camino porque le toca a uno diseñar más, pensar más y equivocarse y tocar a veces temas muy delicados. En Canadá nos pasó. Nosotros en Canadá pintamos una obra que se llamó Lectura Salvaje. Es un niño leyendo en su libro en el piso, en un prado, y del libro sale un bisonte imaginario y el bisonte lee con el niño. Esa era más o menos la narrativa del libro y del mural. Y le habíamos incluido como una especie de figuras indígenas canadienses, okay, lo que llaman ellos los First Nations. Y lo primero que nos dijeron, no, acá nadie puede pintar esas cosas porque eso es un patrimonio de los indígenas. Por favor, bórrenlo porque ustedes pueden causar es un descontento y un malestar. Entonces, obviamente, imagínense el problema en el que nos hubiéramos metido si nos ponemos a pintar cosas sin dialogar y sin oír a las personas que entienden el entorno y que saben que no se puede pintar para no ofender a la gente. No estoy diciendo que eso es una restricción o una censura o una autocensura, simplemente que piénsenlo, lo van a ver todos los días los vecinos, el mural. Ustedes van y pintan y se van al otro día. Entonces, el trabajo que estamos haciendo acá en la Casa de las Mujeres Empoderadas, pues nos sentamos con las mujeres empoderadas y decimos, ¿qué quieren ver? ¿Eso vulnera a CAS 2 como artista? Pues probablemente en lo más mínimo, no va a vulnerarlo, simplemente Santiago está tratando de ser un articulador de entre una imagen, un mensaje y una técnica. Entonces, hoy en día, pues cuando pintamos en Pasto, cuando pintamos, eso lo pueden ver en Instagram, @VertigoGraffiti, en Buga, cuando pintamos en Cúcuta, cuando pintamos en Quibdó, van a ver que todos los murales son distintos porque todos los diálogos fueron distintos. Y eso hace que sea más provechoso todo. Ok, gracias. Seguimos con una pregunta de Oscar Suárez. Dice, entendiendo el mercado de arte como mercado, ¿cómo organizaciones e instituciones consideras que se deben articular para dar los primeros pasos para gestionar el mercado? Bueno, pues primero, pues, o sea, la base fundamental de un mercado es la oferta y la demanda. La demanda existe, digamos, porque ya existe una demanda de arte contemporáneo, por decirlo así,
en la cual se puede incluir el arte urbano o el graffiti. O sea, también nos pueden abrir un espacio ahí. Entonces hay que pensar muy bien es cómo se elabora la oferta, qué es lo que vamos a ofrecer, cómo se va a ofrecer, cuáles van a ser las plataformas, cómo vamos a brindar confianza para las personas, quién nos vamos a asociar. Será interesante pensar que vamos a hablar con una galería en Bogotá, en una galería en Miami, una galería en Nueva York, una galería en Berlín. Esos pactos son muy sencillos hoy en día. Eso suena, ustedes dirán, eso suena muy presuntuoso, pero eso es sencillo. Es enviar un correo, mostrar una carrera, mostrar un sentido, mostrar, como les decía, un oficio. Y las cosas se pueden dar, que de pronto le cierren la puerta 10 veces. Sí, a mí me han cerrado la puerta 50 veces en la vida. Mi papá me enseñó que uno golpea hasta que le abren. Entonces yo golpeo hasta que me abren. Entonces, eh, pues es eso, el mercado está ahí, hay un interés, como les digo, hemos vendido en la Galería Vertigo Graffiti, habrá vendido en su historia 150 piezas, 160 piezas, tal vez, y ha sido, digamos, con personas, pues, que muchos tienen como una inquietud sobre comprar arte, no la tienen muy clara, y yo siempre he dicho, un galerista es como como un sastre o como un dentista. Un galerista tiene que ser una persona de confianza. Entonces, cada quien tendrá su galerista. Ustedes también, los gestores culturales, tienen que asumir el rol de galeristas y decir, venga, lo llamo, no le pongo un WhatsApp y le digo, oiga, me llegó un cuadro, sino cojo el teléfono, lo llamo y le digo, venga, lo invito a ver un cuadro que es para usted. Entonces, sí, también hay como que desarrollar también un tema como dicen los gringos, de social skills, para Relaciones públicas serían. sí, como dar confianza, etcétera, etcétera. Pero lo primero, para responderte y no darte ruedo, lo primero que hay que hacer para construir un mercado es promover las estrategias de asociación entre los personajes del mercado. ¿Qué serían ¿Okay? cuáles, por ejemplo? El galerista es necesario, ese es uno. Tenemos también como una especie de manager que puede llegar a ser también una persona que les puede ayudar, etcétera, a escoger qué ferias participar. Es muy importante también que vean si hay gente que tiene experiencia en el manejo de contenidos y de redes sociales y les puede echar una mano de creación de contenidos. Si tienen alguna duda, también pueden hablar con un abogado, que puede ser el mismo gestor. Entonces, o sea, hay tantos personajes ahí alrededor. O sea, no te los podría enumerar, pero te digo, hay tanta gente dispuesta. Es que ustedes están invitando a la gente a hacer plata. Y a hacer plata legal y a hacer plata bonita, porque además vender arte es una maravilla. Entonces va a haber mucha gente que va a querer participar. Ustedes ya mirarán en quién confían y no. Vale. En quién no. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando, faltan unos minutos. Vamos a ir con las últimas preguntas. Dale. Bueno, Juan Manuel pregunta, ¿recomiendas una exposición en el espacio público o más festivales itinerantes? ¿Cómo ha sido tu experiencia también en otros países? Pues ¿Cómo lo miren que ves acá, no? En Colombia. hay una sintonía muy grande. Todos los países están construyendo escenarios de diálogo público a través de obras artísticas y murales. Nuestra visita a Medio Oriente fue maravillosa porque el arte de Medio Oriente sigue unas lógicas y unos antecedentes muy distintos a lo que conocemos como arte occidental. Y están rompiendo un montón de ataduras históricas a través del muralismo. Es maravilloso. Las mujeres están tomando un rol muy importante en estos festivales en el Medio Oriente. Entonces, sí, todas las ciudades, que si lo recomiendo por supuesto que se sigan interviniendo las ciudades. Miren, hay que desmantelar la publicidad pública. Hay que desmantelarla, eso ya no funciona. Eso ya no funciona, ya las publicidades tienen que ser más inteligentes, más dirigidas, etcétera, etcétera. Yo creo que ojalá, Dios mediante, algún día, universo mediante, podamos hablar que ahí existe una presencia tan digamos, frecuente del arte como existe de la publicidad. Que si hay que pintar los buses, que si hay que pintar los trenes, que hay que pintar los aviones, pues habrá que ver. Pero muy interesante que todas las ciudades entiendan que son espacios de diálogo y de comprensión de la diversidad. Y creo que
creo que Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali, todos están estuve en Cúcuta, vimos mucho graffiti, estuvimos ¿dónde fue que vimos? En Pasto. Pasto tiene un montón de graffiti. O sea, todo el mundo está entendiendo, todo el mundo está en la misma página. O sea, usted ya no va a tener, hace 10 años cuando yo decía graffiti, industria, todo el mundo me decía, deje de ser tan iluso. Pero hoy en día ese camino ya lo recorrieron muchas personas. Entonces hoy en día ustedes ya pueden, ya la gente, el alcalde, la persona que toma las decisiones en la ciudad o en el departamento ya sabe que esto trae provecho. Que esto, Y Camilo, ¿cómo fue esa experiencia que tú dices de ser a veces esa persona que visiona, idealista, que te ayudó a mantenerte en esa visión? Me ayudó que yo soy una persona muy privilegiada, una familia muy privilegiada, tuve un socio que le apostó a la empresa, ya se retiró desde hace como 4 años, pero fue una persona la cual tuvo la oportunidad de ejercer la terquedad de una forma casi enfermiza. Entonces yo era terco y no me dio miedo hablar y no me dio miedo golpear y no me dio miedo pensar que podíamos hacer Distrito Graffiti. Cuando empezó Distrito Graffiti pintamos unos murales súper pequeños, pero ya después estábamos pintando con 12 grúas y eso era un show y eso era un sueño. Pudimos involucrar a Postobón, pudimos involucrar a varias empresas del sector, entonces yo creo que es seguir siendo tercos y ahí hay un ejercicio de terquedad estratégica, ¿no? Hay que saber en qué se insiste y en qué no se insiste. Yo cometí muchos errores y seguramente voy a cometer muchos más, pero de lo que no me arrepiento es de haber insistido y haberle hablado a las personas todo el tiempo de lo que yo estaba haciendo. Yo les recomiendo a mis amigos gestores que no piensen que están siendo canzones, sino que simplemente están contando su historia y que mejoren su forma de contar la historia. Que hablen con las alcaldías, que hablen con los políticos. Hay que hacer negociaciones incluso con ellos, no negociaciones de ideas, sino negociaciones de oportunidades que son muy distintas. Entonces, pues es eso, hoy en día, pues como les digo, abajo está, en 20 minutos va a llegar la vicepresidenta de Colombia. Pues si yo, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo acá que cumplirle a Quillar, pero lo importante es que, bueno, entonces que va a llegar la vicepresidenta y que va a pintar un mural de nosotros, va a tratar de intervenir un poquito, pues está bien, independientemente de que se piense o que no se piense. Si ustedes quieren montar una empresa, eso les digo, no se comprometan políticamente a los amigos gestores. El compromiso político es un tema individual y está maravilloso. Yo tengo mis ideas políticas, Natalia sabe cuáles son mis ideas políticas, pero como lidero una organización que tiene unos intereses económicos de otras personas, no me voy a poner a hacer una agenda política de mi empresa, porque esto es una empresa, no es un partido político. Entonces, pues esa es mi recomendación. Dale. Te voy a hacer una pregunta y luego pasamos a la última pregunta por parte del público. Has Dale. mencionado, bueno, tenemos distintos roles en el sistema creativo, en los circuitos de arte, y hemos hablado de esta palabra autogestión, que tú dices que se presenta mucho en tus conversaciones, en tus charlas, y también tienes como unos consejos al respecto, porque sé que aquí hay personas que son estudiantes o están próximos a graduarse o están recién graduados o están en su fase de artista emergente y de pronto pues no tienen o cómo pagar o de pronto no tienen ese amigo o amiga que les pueda apoyar. No sé, ¿tú qué recomiendas en ese caso? Asociarse, dejarse ayudar. Esa es la recomendación. Voy a sonar como disco roto, como equipo de sonido roto, pero hay que asociarse. Confiar en lo que se está haciendo. Tampoco pecar por optimista, pero sí saber que en la construcción de estrategias de cooperación puede haber un camino. Yo les dije, pueden ustedes conseguir y volverse unos artistas típicos de mercado. Jeff Koons, ¿sí? Para soñar, Damien Hirst, pueden serlo, pero también pueden hacer esquemas de autogestión. La autogestión tiene un tope, por supuesto, porque la autogestión roza con las grandes estructuras y con los grandes mercados. Entonces, si ustedes quieren llegar más lejos, tienen que empezar a hacer concesiones.
pero la autogestión también funciona, pero eso también depende de ustedes qué quieren. Lo que yo les decía, cómo se ven como artistas. Vertigo Graffiti, los 5 artistas quieren que esto sea una profesión rentable. Quieren vivir y vivir bien de esto. Por supuesto, yo como director quiero vivir igual de bien que ellos. Entonces, allá, como queremos plata, y esto no tiene ningún problema, en el arte la plata está ahí, en ese discurso, pues nosotros lo que hacemos es tratar de hacer plata. Y hacerlo bien, o sea, justo Está lo que tú bien, decías, como pensando en la comunidad, pensando en el impacto, o sea, generando nosotros alianzas. que tenemos límites, por supuesto, pues no hacemos campañas con cigarrillos ni con trago. Y ahí hemos perdido un mundo de plata por dejarnos esa independencia de no meternos con cigarrillos y trago. ¿Por qué? Porque los grafiteros son líderes, influencers de niños, y si ven patrocinando un grafitero con una marca de trago de cigarrillos, podemos causar un daño. Entonces, nosotros nos metemos con eso. Vertigo Graffiti jamás ha trabajado con eso. Pero de ahí en adelante hemos trabajado con Petro, hemos trabajado con Peñalosa, hemos trabajado con Claudia López, hemos trabajado con Juan Manuel Santos, estamos trabajando con el gobierno de Iván Duque, porque hay un montón de oportunidades para salir adelante. Hemos trabajado con turcos, con canadienses, con árabes, con brasileños, con salvadoreños, con gringos. Entonces, pues hay mucha posibilidad. Pero pues tienen que mirar ustedes hacia dónde quieren llegar. Pero eso sí es una pura pregunta existencial humana. Bueno, y la última pregunta es de Tatiana Cova. Dice, ¿qué se recomienda a grandes rasgos a alguien que además de artista quiere llegar a administrar galerías y museos de arte? Que escojan. Hmm, Eso le digo yo, que escojan. A no ser que tenga más de 24 horas al día. Yo sí creo que cada quien tiene que asumir un rol bien importante. Hay muchos artistas, por ejemplo, en Bogotá, que hacen parte de la administración pública, que no ejercen el oficio del arte como tal, de la creación, de la manufactura de arte, pero están detrás de las políticas públicas de artistas en Bogotá. Natalia Bonilla es artista, Catalina Rodríguez son artistas, esas dos son las que han liderado distintos grafitis de la alcaldía. Entonces yo sí les digo escojan, porque es que el artista, yo no sé, multiusos, no sé. No sé si de pronto es por justificar mi rol acá. De pronto debe haber casos de éxito, pero no he visto muchos. bueno, entonces gracias Camilo, creo que con eso nos Ah, has mira, dado... Tatiana está diciendo, me refiero como una etapa posterior a hacer arte. Sí, o sea, te digo que puede llegar a ser concomitante, puede llegar a suceder, puede llegar a darse como esa mutualidad, pues, entre un comerciante, un merchant de arte y de artista y ser el mismo y encarnar el mismo. Pero, como te digo, depende, hay que abandonar una parte, descuidar una por hacer la otra, en mi opinión, Tatiana. No creo que se puedan hacer las dos cosas con la misma facilidad. Que, por ejemplo, cuando van clientes a la galería, le llamo al artista y le digo, venga, porque vamos a vender un cuadro, ellos siempre van y hablan con el cliente y me ayudan a vender. Eso no significa que nos desconectemos, porque pues imagínense, los clientes son felices de conocer quién hizo la obra. Pero a la hora de hablar de precio, nos vamos, nos sentamos en la mesa, no sé qué, bla, 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 qué cuotas, qué cuántas. Eso lo hacen conmigo. Ok. Bueno, gracias Camilo nuevamente por Mucho abrirnos gusto. este espacio en tu agenda. Y a todos los que agradecieron el chat y las palabras, bueno, ahí seguimos firmes. Vamos a ver si hacemos ese circuito nacional graffiti, Quillar, Sí, Distrito Graffiti, Fundación Pintuco. Por ahí yo ya le hablé con Miguel y he hablado con todo el mundo para ver si nos unimos todos. Bueno, que genial, sea genial. un buen comienzo. Sí, creo que nos has dejado unas reflexiones. Ahí está el tema de alianza, está el tema de pensar en la independencia, está el tema de la confianza y está el tema de producir obra, de unirnos también entre las organizaciones, el sector educativo, gestión, sector público, privado, y unas reflexiones muy interesantes como en esta conciencia del espacio público. Y está súper interesante. Muchas, muchas gracias.
Con Muchas mucho gusto. gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron ahora en la mañana. Ahí en el chat les dejamos las redes sociales tanto de Vértigo Graffiti como de Alianza Francesa, o el festival más bien, para que visiten la página de la Alianza Francesa y participen de los próximos eventos de la agenda académica. El lunes tenemos el panel que se titula ¿Cuál es el poder real del arte urbano? Y creo que va muy bien que hayamos tenido esta charla con Camilo. Esas se van a transmitir a través de los canales de YouTube y Facebook. Pueden ver todos los detalles en las redes sociales del festival. Y entonces, bueno, obviamente agradecer a quienes apoyan este evento, la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad, también al Programa Nacional de Concertación Cultural, a la Fundación Lienzo Urbano, y recuerden que este festival es organizado por la Alianza Francesa de Barranquilla y la Asociación TUA3. Entonces, bueno, algo que les quisiera proponer a quienes se animen es que activemos las cámaras por unos segunditos para hacer unas capturas. Somos varios, entonces denme unos minutos mientras las hago todas. Entonces, vayan activando. Yo voy haciendo un conteo. Entonces, les voy a ir diciendo. Listo, bueno. Llega quien la activó a la 1. Vamos con la primera, son como 3 o 2 las que voy a tomar. A la 1, a las 2, a las sonrían. Listo, espérenme, copiar, pegar, no sé qué, ta. A ver. Y otra. 1, 2, 3. Y la ñapa, por si acaso. 1, 2, 3. Listo, bueno, y también, claro, gracias a la Cámara de Comercio de Barranquilla por hacer este puente y esta alianza, esta conexión con Camilo, a la Fundación Pintuco también. Entonces, sigan conectados, conectadas. Y bueno, Camilo, mucha suerte allá en La Guajira. Te esperamos entonces pronto acá en la ciudad de Barranquilla, y sabemos que en las futuras ediciones de Quillar Fest habrán muchas cosas nuevas contigo. No, a ustedes muchas gracias. Invito a todos los asistentes a nuestras redes sociales y cuando vayan para Bogotá, que visiten Distrito Graffiti. Ya solo es subirse en un Transmilenio, buscar la estación de Transmilenio Distrito Graffiti y pues se tomen fotos y nos cuenten qué les parece. Listo, genial. Bueno, chao a todos y a todas, disfruten su sábado.